Los que nos acompañan esta mañana, tengan todos ustedes muy buenos días. Para sí es un gusto que ustedes puedan acompañarnos en esta ocasión. Esperamos que al finalizar esta actividad podamos todos tener reforzados muchos más nuestros conocimientos sobre el espiritismo. Y les voy a indicar cómo se va a dividir esta actividad. Se va a dividir en dos partes. La primera parte será una breve exposición de aspectos generales sobre los fundamentos del espiritismo, que nos va a compartir la hermana Zoila González. La segunda parte será la conferencia magistral, que estará dada por Daniel Torres, miembro del Grupo Espírita de la Nueva Generación, que se tratará de los fundamentos del espiritismo, una visión actual. Le damos la bienvenida a la hermana Zoila González, que nos va a comentar un poco acerca de este tema. Hoy en la mañana, ayer estaban actualizando el sistema de nuestras computadoras en el trabajo y pudieron cargar todo el sistema, pero uno de los programas no cargó y no funcionó. Por tiempo ya no se pudo hacer. Tenemos una máquina que puede sumar, restar, se puede hacer cartas, pero lo principal no se puede hacer. Lo que nosotros necesitamos del sistema, que necesitamos de nuestros inventarios, facturación, no se puede hacer, porque no tiene ese programa fundamental. Así como este programa fundamental que nosotros necesitamos, y por lo tanto la computadora no es una herramienta que en este momento no sea en su total utilidad, de esa misma manera son los fundamentos de la doctrina espírita. Si nosotros no estamos con estos cimientos bien fortalecidos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu no está dando su máximo. Y necesitamos que este espíritu dé su máximo para tener las certezas, para tener esos fundamentos. Así que, mis hermanos, muy buenos días. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro hermano, quien va a dar el tema, nos va a exponer, y por favor hacemos todas las preguntas escritas para que el hermano nos pueda explicar sus puntos de vista. Bienvenido, hermano. Bien, muy buenos días, estimados amigos, concurrencia que nos visita en esta mañana. Agradecemos grandemente la invitación formulada por el CDS, cuya labor de divulgación ha venido trazándose de hace algunos años y que está rindiendo sus frutos, y nos complace realmente venir a compartir con ustedes una visión clara, amplia de lo que corresponde al espiritismo. Y es así como tenemos a bien poder abordar este tema, que sin duda es de gran interés, no solo para los que tienen cierto conocimiento de la doctrina espírita, sino también para aquellos que están iniciándose en la misma, y es necesario muchas veces reformular, replantear algunos conceptos. Por eso es que elegimos el tema Los fundamentos del espiritismo, una mirada actual, porque aquí vamos a cuestionarnos si realmente el espiritismo, desde que surgió hasta la fecha, ha cumplido con esos objetivos, con ese cometido, si ha seguido esa ruta trazada, y si muchas veces las bases con las cuales se constituyó aún siguen tan firmes como entonces. Por lo tanto, es importante, cuando abordamos un tema de esta naturaleza, tener un panorama claro y personal. Y la pregunta es la siguiente: ¿estamos nosotros dispuestos a replantear nuestra forma de pensar? Esa es una pregunta, porque muchas veces cuando surgen conceptos que difieren con nuestra manera rutinaria de pensar, surge un conflicto, y muchas veces cuando no hay humildad es muy difícil aceptarlos. Pero creo que es fundamental, cuando se abordan este tipo de temas, poder tener esa mentalidad abierta, esa disponibilidad del cambio.
¿creen ustedes que sí estamos dispuestos a replantear nuestra forma de pensar? Es necesario, ¿sí? Es necesario. Entonces vamos a iniciar previamente de hablar de los conceptos, porque siempre ha surgido un tema, y es de dónde el espiritismo surge, cómo se ha constituido como tal. Hay quienes argumentan que el espiritismo es tan antiguo como el tiempo, mientras otros argumentan que tiene un punto de partida. Sin embargo, les puedo decir de que el espiritismo es una de las ramas de una corriente general llamada espiritualismo. El espiritualismo es un término opuesto al materialismo, y toda aquella persona que considera que existe algo más que materia y que persiste luego de la muerte, su visión ya entra de un campo espiritualista, de una visión espiritual de la vida. Por lo tanto, en esta corriente general de pensamiento se incluyen todas las filosofías, todas las religiones, muchas de las cuales surgieron desde siglos antes de nuestra era. Tenemos vestigios arqueológicos y estudios hechos por la antropología de que las culturas antiguas han replanteado el tema de la inmortalidad del alma, el tema de la espiritualidad, el tema de Dios desde tiempos inmemoriales. Pero eso no implica que desde que exista el planteamiento y el fenómeno no podemos pensar que el espiritismo surge en esos tiempos. El espiritismo es una corriente de ese panorama general del espiritualismo, pero tiene sus diferencias en relación a otro tipo de filosofías y a otro tipo de creencias. Por eso es que se puede ser espiritista y espiritualista, pero no se puede ser espiritualista y al mismo tiempo ser espiritista. Esos dos conceptos hay que tenerlos muy claros. Otro de los elementos que se ha dado es que se ha querido confundir el fenómeno de las manifestaciones de los espíritus con la filosofía o la doctrina que lo estudia. Los fenómenos son tan antiguos como la misma humanidad. Podemos tener algunos relatos históricos que las culturas egipcias, griegas e infinidad de culturas incluso precolombinas que han abordado estos temas. Pero desde el momento en que ya se estudia con un carácter de sistema, con una formulación y un planteamiento, ya el panorama cambia. Como una forma comparativa podemos decir que los astros, los planetas, tienen miles de años de existencia, pero eso no implica que la astronomía como tal tenga ese mismo tiempo. Estamos confundiendo el objeto estudiado con el sujeto que lo estudia. Entonces tenemos que ser muy claros que la filosofía espírita surge a partir de la publicación del Libro de los Espíritus en el año de 1857. Como uno de los datos históricos, el término como tal, esa palabra espiritismo, ¿sí?, tuvo unos años anteriores de existencia. No fue Allan Kardec el primero en utilizar ese término. Ya se utilizaba anteriormente dentro de la corriente espiritualista, principalmente en Inglaterra, pero era un término muy ambiguo, asociado mucho al fenómeno. Sin embargo, cuando ya fue trasladado, llegó a Francia a través de ese intercambio de conocimientos, ya Allan Kardec le dio un carácter puramente filosófico y lo estableció como una denominación para caracterizar a la doctrina espiritista. A partir de ahí ya estamos hablando de espiritismo. Previo a eso podemos hablar de fenómenos, podemos hablar de manifestaciones, podemos hablar de distinto tipo, ¿sí?, de cuestionamientos, pero en ningún momento podemos hablar de espiritismo como tal. Y dentro de esa
idea del surgimiento de la filosofía espírita, surgen las bases que dieron el inicio para consolidarla como tal. Y estas bases son las que el día de hoy vamos a analizar desde una mirada actual. Ver si todavía tienen vigencia, y si no tienen vigencia, ¿qué podríamos hacer nosotros como espiritistas? Y es así como vamos a iniciar con uno de los primeros fundamentos. Y este es la existencia de Dios. El tema de Dios ha sido estudiado y analizado de diferentes ángulos, con una visión, en algunos casos, politeísta o deísta, en el cual pues se ha considerado que hay un ser supremo, pero este ser supremo se le ha dado una caracterización muy particular y que cada religión lo ha ido acomodando de acuerdo a su manera. Y ahí es donde surge la idea, la primera concepción de Dios como ser un ser antropomorfo, es decir, que tiene forma y atributos humanos. Entonces, ahí estamos hablando de una individualidad, de un Dios personalizado, de un Dios que en cierta manera puede tener un criterio para poder prohibir, condenar, avalar cualquier tipo de acción humana. Ese concepto antropomórfico se ha venido transformando, porque muchas veces modifica la esencia misma del concepto de Dios. No podemos pensar y limitar a Dios en una persona y con una forma humana. Hay mitologías de diferentes pueblos que lo han simbolizado de una u de otra forma, pero en ningún momento dado, dentro de ese panorama de la justicia general, podemos concebir a un Dios vengativo, a un Dios que elige a un pueblo, ataca a otro pueblo y que tiene preferencias de unos sobre otros. Ese Dios no es el Dios del espiritismo. En el libro de los espíritus se da una de las definiciones un tanto generales, porque en el momento, y eso lo podemos ver desde el punto de vista filosófico, en el momento, en ese mismo momento, estamos contradiciendo el concepto de Dios. Y la definición clara que aparece en el libro de los espíritus establece como una inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es decir, ya no es ese Dios personalizado, ese Dios que beneficia a unos y perjudica a otros, ese Dios que tiene emociones, que tiene sentimientos, sino es una fuerza. Y para el espiritismo, lo que podemos tener es una aproximación a la idea de Dios. Por eso es que Allan Kardec, en el libro de los espíritus, el tema de Dios no lo aborda con total amplitud y profundidad, porque es un tema tan delicado que como seres humanos tenemos que reconocer nuestras limitaciones, pero sí podemos tener algunas aproximaciones. Y ahí es donde la vida, la naturaleza, todo lo que existe, tiene que tener una causa. La vida se fundamenta en leyes, en esos principios que regulan el equilibrio del universo y de todo el contexto general. Ese es el Dios que el espiritismo propone. Un Dios que es equitativo, que es justo para todos y que siempre va a desear lo mejor para estas criaturas humanas que somos nosotros, que muchas veces lo consideramos como un padre, pero si todos los seres humanos considerásemos esa visión de Dios como un ser supremo, un ser amoroso, les aseguro que la humanidad, independientemente de las diferencias religiosas que puedan existir en cada una de las visiones, los seres humanos se tratarían como hermanos unos a otros y no se tomarían banderas para dañar a unos o a otros.
Entonces, ese es el primero de los fundamentos que podemos entender. Y actualmente ese fundamento va de la mano con el siguiente, y que es uno de los fundamentos que muchas veces también está sujeto a mucha controversia, y es el tema de la pluralidad de los mundos habitados. La ciencia actualmente ha estado haciendo descubrimientos importantísimos, a tal punto que podemos decir que la materia lúcida que nosotros podemos percibir y que los científicos han logrado poder comprender a través de los telescopios avanzados que tiene la NASA y otras instituciones de desarrollo astronómico, el 5% de lo que se ve del universo es lo único que hasta el momento podemos ser capaces de percibir. El otro 95% aún se desconoce, porque es materia oscura y energía que muchas veces no la podemos percibir actualmente. Entonces, cada vez que el ser humano penetra en esos conocimientos del universo, se va encontrando con que cada vez es mayor y mayor y mayor y cada vez más profundo, ¿sí?, todo aquello que haya que conocer y que descubrir. Eso a nivel del macrocosmos. Ahora imaginémonos a nivel del microcosmos. Entonces, los físicos en la actualidad ya van teniendo una idea de que hay un ser, hay una energía que es la que regula todo lo que el ser humano obviamente no es capaz de poder manejar y de poder muchas veces conocer. Entonces, dentro de lo que es la pluralidad de los mundos habitados, ha sido uno de los postulados y ha sido también un tema que ha sido muy controversial, porque hasta la fecha podríamos decir que este es uno de los principios que, si bien el espiritismo los ha manejado desde el inicio, resulta actualmente aún como una hipótesis. Porque hasta el momento, a pesar de que hay algunos avistamientos que se han dado a entender que es por presencia de seres de otros mundos que han venido a poblar la Tierra, aún la ciencia oficial no puede tomar una decisión y una determinación al respecto. Pero lo que sí se puede, y la ciencia lo ha hecho, es establecer una probabilidad, datos estadísticos a través de investigaciones astronómicas que se han hecho para poder determinar de la posibilidad de vida en otros mundos. Y a eso les tengo algunas informaciones acá. Uno de los primeros astrónomos de la antigüedad, que fue bastante conocido, fue Ptolomeo. Ptolomeo planteó que la estructura del universo estaba conformada por un centro, y ese centro era la Tierra. Era un sistema geocéntrico que le llamaba, donde estaba la Tierra al centro y todos los demás planetas giraban en torno a él. Ese pensamiento de Ptolomeo fue también trasladado a las ideas religiosas y cristianas de los primeros siglos. Por lo tanto, todo aquel que pensara de manera distinta, porque consideraban que la Tierra y el ser humano era lo que el centro de la vida y de todo el universo, definitivamente esos cuestionamientos iban a causar y provocar mucha persecución, y hubieron muchos mártires en favor de las investigaciones que se dieron a nivel de la astronomía. Luego de Ptolomeo ya se planteó un sistema que empezó a tornar diferente la visión del universo, y ahí es donde ya el Sol se propuso como el centro del universo, y esa propuesta la lanzó Copérnico, Nicolás Copérnico, que a través de algunos análisis astronómicos que realizó, se dio cuenta de que no coincidía el hecho de pensar que la Tierra era el centro del universo,
sino modificó ese concepto. Una de sus obras publicadas se dio prácticamente ya cuando él estaba en sus últimos momentos de vida, porque la iglesia tenía una persecución total ante este tipo de conceptos. Este sistema heliocéntrico fue el sistema que duró durante mucho tiempo. Después fue reformulado por Kepler, Johannes Kepler, también un astrónomo muy reconocido, donde él planteaba que las órbitas no eran circulares sino elípticas. Y es ahí donde después ya venimos con nuevos conocimientos a nivel de astronomía. Y llegamos a estos puntos. Veamos algo interesante. En noviembre de 2018, y según datos de la NASA, hay ya 3.838 exoplanetas descubiertos confirmados, repartidos en 2.868 sistemas planetarios, y además hay 2.899 planetas candidatos en proceso de confirmación. Ahora vean esto, esta parte de lo que se ha detectado. Y un exoplaneta es un planeta que tiene condiciones de vida similares a las de la Tierra. Entonces, a partir de estos conceptos científicos, creo que sí cobra una gran probabilidad la hipótesis propuesta también por el espiritismo de la pluralidad de los mundos habitados, es decir, que no estamos solos. En la siguiente podemos ver que uno de los exoplanetas más cercanos, ¿sí?, llamado Próxima B, se encuentra a unos 4.2 años luz de distancia nuestra. Cuando hablamos de 4.2 años luz, imagínense esto para que tengan una idea. La luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros, imagínense, 300.000 kilómetros en un segundo. En un segundo. Y acá estamos hablando de una distancia de 4.2 años luz. Imaginemos eso. Entonces no podemos sentirnos de verdad los privilegiados del universo. Y la ciencia sigue investigando aún más y se percata que entre las hipótesis no hay un solo universo. Hablamos de concepciones de multiversos. Entonces esto nos abre un panorama mucho más amplio y nos da a entender de que no somos los privilegiados del universo, que somos uno de los minúsculos planetas que componen el universo. Y ahí es donde nos invita a reflexionar sobre la humildad que tenemos que tener como seres humanos y la grandiosidad e inmensidad de ese ser superior que podemos denominar Dios. Este es uno de los segundos fundamentos que es muy importante para poder tomar en cuenta, ¿verdad? Sí. Y dentro de esa concepción astronómica hay conceptos y hay cosas que nosotros aún desconocemos. Levanten la mano quienes piensan que el sol es amarillo, honestamente, o anaranjado, o verde. No, es blanco. Sí. El efecto de la luz en la atmósfera que descompone la luz hace ver los colores diferentes. Y tenemos que tomar en cuenta que nosotros la luz del sol la vemos 8 minutos después de que ha partido. ¿Sí? Quiere decir que si el sol en un momento dado colapsa, nosotros hipotéticamente a los 8 minutos nos damos cuenta que no existe. Eso a nivel del sol. Imaginemos una Vía Láctea, imaginemos estrellas, podemos estar viendo algunos sistemas que en la actualidad ya no existen. Y lo que estamos viendo es el pasado de ellos. La lógica muchas veces empieza a transformarse. Y eso que no hemos hablado
de mecánica cuántica, de física cuántica. Que ahí entramos a otros conceptos, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante, ¿sí?, ver cómo el espiritismo, sus fundamentos se van manejando y se van manteniendo de acuerdo a los avances de la ciencia, la tecnología y todo lo que el mundo ha ido desarrollando. El concepto de la inmortalidad del alma es uno de los conceptos definitivamente que existen y es uno de los más antiguos, porque siempre de manera que existe algo más allá. Y esta inmortalidad del alma la han venido manejando culturas tan antiguas como la cultura egipcia y la cultura griega. Sócrates y Platón fueron uno de los grandes exponentes de esta idea de la inmortalidad del alma, porque sí replanteaban mucho los conceptos de la vida. Entonces, el concepto de la inmortalidad se estableció desde una perspectiva filosófica y también desde una perspectiva religiosa. Es decir, ya formó parte como una de las creencias de algunas de las religiones. Y ahí es donde utilizaban algún tipo de simbología y simbolismos para dar a entender cómo consideraban ellos el proceso, ¿sí?, del alma después de la muerte. Hermes Trismegisto, uno de los grandes estudiosos de la antigüedad, ¿sí?, con una de sus obras que se llama Kybalión, narra muchos de los acontecimientos en esos procesos. Entonces, ahí tenemos un bagaje cultural que nos puede dar a entender que la inmortalidad del alma no ha sido estudiada desde hace poco, sino es un concepto que viene de la antigüedad. Sin embargo, ahí es donde viene la diferencia. El espiritismo ha abordado el tema de la inmortalidad no solo desde el punto de vista filosófico, no solo desde el punto de vista de una creencia o una intuición, sino que también ha utilizado el recurso de la experimentación y el carácter científico para poder establecer que la inmortalidad del alma es un hecho. Y es así donde de ese tiempo para acá la inmortalidad del alma va unida a los siguientes conceptos y a los siguientes principios. Uno de ellos es la reencarnación y el otro es la comunicabilidad de los espíritus. Si esos dos principios fuesen falsos, no podríamos tener un argumento científico y evidente para poder corroborar que la inmortalidad del alma es un hecho. Vamos con el siguiente. Acá tenemos, la ciencia ha logrado analizar y estudiar algunos casos de experiencias de casi muerte, casos de muerte clínica, ¿sí?, donde se logra determinar que en ese estado el paciente, que está prácticamente con todos sus sentidos anulados, ha logrado, después de volver nuevamente a su estado consciente, después de ese estado alterado de la conciencia, logrado describir muchos de los acontecimientos que suceden a su alrededor y también en pasillos o en lugares aledaños donde se han hecho análisis estadísticos y pruebas para verificar si esa información corresponde con la que esta persona que ha pasado por una experiencia va de acuerdo a lo que planteó. Y a nivel de ciencia se han quedado muchas veces con aquello de no podemos tener otra explicación más, porque en algún momento dado hasta se había hablado que algunos medicamentos estaban generando algún tipo de alucinaciones y todo eso. El problema es que con una alucinación, ¿sí?, son cosas, manifestaciones que no son comprobables. Pero cuando ya hay evidencia, hay comprobación con las personas que estuvieron ahí cerca, las expresiones que utilizaron, los gestos, las bromas y muchas veces los análisis que estaban haciendo, y que este individuo en un estado de inconsciencia total pueda tener conocimiento de lo sucedido,
no es una alucinación. Entonces, estas experiencias, así como también las experiencias de desdoblamiento, dan a entender que hay algo más. Y eso es evidencia científica. No son suposiciones, ni son conceptos filosóficos. Y es ahí donde nosotros podemos asegurar que la filosofía espírita tiene un sustento que actualmente está acompañado con la evidencia científica. De ahí vamos al concepto de la reencarnación. En el tema de la reencarnación, que también es uno de los fundamentos de muchas religiones, principalmente orientales, el concepto de la reencarnación ha venido sufriendo algunas modificaciones. Por lo general, la idea de la reencarnación se asoció mucho con la idea de la metempsicosis, y es decir, que en este panorama se concebía que el ser humano podía reencarnar, o el alma del ser humano podía reencarnar en un animal. Y eso formó parte de algunas creencias de algunas culturas orientales. Y ese concepto es increíble, que es un concepto milenario, pero aún en la actualidad muchas personas conciben la reencarnación desde esa perspectiva. Y entonces, cuando ven que el espiritista acepta la reencarnación, lo ven de una manera tan ilógica y dirán: ¿cómo es posible que un espiritista vaya a creer que alguien va a reencarnar en una vaca, va a reencarnar en un caballo o un insecto, en cualquier animal? Sin embargo, el concepto de reencarnación para el espiritismo es diferente, es totalmente diferente. Es más, yo les puedo afirmar con hechos históricos que Allan Kardec fue uno de los principios últimos en ser aceptados, porque él al principio no concebía la reencarnación como un hecho y como parte de incorporarlo a este cuerpo de doctrina. Sin embargo, las evidencias se encargaron de dar la respuesta, y así fue como al final, pues, como todo un investigador, como todo un educador y como todo un hombre de ciencia, pues logró establecer que sí, la hipótesis era bastante consistente como para ser aceptada. Dentro de este panorama, actualmente, ya de unos años para acá, tenemos algunos estudiosos del tema de la reencarnación, y acá les traigo personajes que no son espiritistas, porque al ser espiritistas podría haber alguna idea de algún sesgo en cuanto a la información, en cuanto a los resultados. Son personas e investigadores ajenos completamente al espiritismo, y que llegaron a los resultados a través de sus estudios clínicos que fueron tratando y lograron determinar muchas de las razones que pueden llevar a hacer consistente la idea de la reencarnación. Tenemos el caso de Ian Stevenson, que escribió una de las obras 20 casos de reencarnación, 20 casos que hacen pensar la reencarnación, vean todavía, que hacen pensar la reencarnación, pero son casos que son tan evidentes que no queda duda de poder cuestionarlos, porque se hicieron entrevistas, ¿sí?, a personas que incluso habían considerado haber vivido en un momento determinado, en una fecha determinada. Los familiares fueron tales, incluso con objetos que habían dejado guardados en determinados lugares y que no eran ni de conocimiento de la familia. Cuando se hizo la investigación, se logró determinar de que eran exactas las informaciones que estas personas estaban dando. Informaciones que no eran solo de personas de una cultura, de una raza, de un género, sino que fueron realmente investigaciones con niños, jóvenes, adultos de diferentes culturas en diferentes países. Y de ahí también tenemos que Brian Weiss también realizó investigaciones en torno al tema.
Y de ahí es que dentro de la psicología existe lo que se conoce como la terapia de vidas pasadas. Y que el mismo John Aispura, como psicólogo, habla de la terapia de vivencias pasadas. Porque muchas veces esas regresiones no necesariamente son a etapas previas al nacimiento del ser, sino pueden ser etapas previas al momento actual del paciente. Entonces, a través de todos estos estudios, porque definitivamente habían fobias, habían ciertos problemas muy serios y que no podían ser resueltos con la psicología convencional, se logró ir determinando que a través de esas regresiones encontraron un mundo amplio en el cual había información de una presunta vida anterior. Y es así como este concepto de la reencarnación es ya bastante generalizado, incluso en la cultura anglosajona. Entonces podemos decir que la reencarnación, aún en la fecha, mantiene la consistencia que muchas veces se pudo haber pensado que el avance de la ciencia iba a demostrar que no existía y que habían otras explicaciones. Sin embargo, día a día nos estamos dando cuenta que esto se sigue confirmando aún más. De ahí viene el tema de la comunicación de los espíritus con el mundo corpóreo. Igual que los principios anteriores, las manifestaciones de los espíritus se han venido dando de siglos anteriores. Y repito, son las manifestaciones, son los fenómenos. Esos se han venido dando. Estaban los oráculos en la antigua Grecia, donde se daban este tipo de manifestaciones. Luego, ya en el año 1848, cuando se dieron esas manifestaciones en Heidelberg, donde causó mucha preocupación porque se veía como que fuese una epidemia de esas manifestaciones de los espíritus, fue que incluso algunos hombres de ciencia se tomaron el tiempo para poder investigar, y ahí es donde los fenómenos se fueron estudiando en Inglaterra, en Estados Unidos, y de ahí pasó a Francia. Los conceptos de las mesas parlantes o de los primeros, las primeras manifestaciones de comunicación, a lo que se conoce a veces como la Ouija, ¿verdad? Que era una manera muy rutinaria, muy rústica de poder comunicarse, y generaba tantos problemas como que esas manifestaciones fueron teniendo un curso muy distinto, no solo en la manifestación como tal, sino el objetivo de esa manifestación. Y a ese es el punto al que vamos. Empezaron con golpes, movimientos de objetos, de ahí estaban las mesas danzantes que se llamaban, que muchas veces las mesas empezaban a vibrar, a moverse de un lado a otro, sin una causa aparente. Y todo se había determinado que la causa... Ya, cuando se lograron establecer algunos criterios donde pareciese que una mesa tuviese inteligencia, y eso fue la primera propuesta, cuando ya se hacían preguntas y habían respuestas, como que ya el panorama era totalmente diferente. Entonces, a partir de ahí, ya la comunicación con los espíritus tuvo un curso diferente, porque ya tenían un sentido. Ya no era solo de querer preguntar cosas irrelevantes, cosas de la vida ordinaria, algunos consejos o algunas cosas de la buena suerte, o algunas preguntas sobre los quehaceres rutinarios de la vida, sino que ya vino este pensador y pedagogo, cuando tuvo contacto con estas manifestaciones, a hacer preguntas de orden profundo, donde ya podrían estudiarse y analizarse algunos conceptos que pudiesen ser determinantes en la causa y el sentido de la vida en este mundo y en ese otro mundo del cual venían las manifestaciones. Ya se empezaban a hacer los planteamientos sobre qué es Dios, sobre qué son los espíritus, algunas preguntas de carácter incluso ético, social, incluso de ciencia, de filosofía,
Y las primeras manifestaciones, hubo espíritus que no tenían la capacidad de poder responder y llegar a ese nivel. Y ahí fue donde ocuparon relevancia seres y espíritus que dieron conocimientos a través de medios que realmente podríamos decir que es improbable hasta cierto grado que niñas entre los 13, 15 y 16 años tuviesen la capacidad de dar respuestas de un alcance y un nivel filosófico y una profundidad científica como se había planteado en la época. Ahí es donde surgió el valor y la importancia de estos conceptos. Pero después, a la fecha, después de varias investigaciones que se fueron realizando con casos de materializaciones, como los que realizó William Crookes a través de Kathy King, el espíritu de Kathy King, por medio de la medium Florence Cook, donde fueron manifestaciones y que definitivamente fueron casos investigados a través de la Academia de Ciencias, y no quedaba duda de la autenticidad de esos fenómenos. Aún así, hubo todavía ese escepticismo y esa incredulidad. Pero veamos que a la fecha, y no estamos hablando de muchos años acá, podemos reconocer a este gran medium, Francisco Cándido Javier, medium brasileño, que a puras penas cruzó la primaria, a puras penas, y que tuvo a través de su facultad mediúmnica la capacidad de escribir más de 400 obras literarias sobre distintos temas, de distintas formas y maneras de concebir la vida, sobre ética, sobre algunos conceptos incluso de ciencia, sobre algunos conceptos de filosofía, de letras. Fue un medio realmente que causó un gran revuelo, no solo en Brasil, sino en el mundo entero. Una de las primeras obras que él escribió, Parnaso, Dualé, Parnaso, del más allá, ¿sí?, con una colección de poemas que fueron escritos por más de 50 poetas brasileños y portugueses, y cada uno de ellos con su propio estilo, su soneto, su lírica y todo, la métrica y todo lo que caracterizaba e identificaba a cada uno de los autores de esos poemas. Son más de 200 poemas, de los cuales fueron incluso investigados por la Academia de Letras de Brasil. Cuando se hizo el estudio de la autenticidad de esos poemas, llegaron a la conclusión de que eran auténticos en relación al estilo de cada uno de los autores. Ahí no podemos dudar de una invención, de una suplantación, ¿sí?, y de muchas posibilidades que se puedan dar, si no estamos ante la vista de una comprobación de la autenticidad de esta comunicación de los espíritus a través del recurso mediúmnico. De ahí tenemos también una de las obras que se escribió en Brasil, que se llama La vida triunfa, donde se analizaron 45 casos de comunicaciones recibidas por Francisco Cándido Javier en reuniones a veces públicas que él hacía, y donde muchas veces se daban los mensajes de forma espontánea, y la Asociación Médico Espírita tomó varios de esos casos con las informaciones de los espíritus y fueron a los lugares a los cuales vivían aún muchos familiares a dar a conocer la causa de muerte, la personalidad del comunicante y todos los datos minuciosos de la vida de él, para ver si concordaban la comunicación con los hechos. Ellos hicieron un análisis, un estudio bastante profundo, y de los casos analizados lograron corroborar 45 casos que eran auténticos.
entonces ahí no podemos dudar. Las evidencias hablan por sí solas. Uno de los investigadores, y sí podríamos decir un cientista espírita, es el ingeniero Hernani Guimaraes Andrade, que él formó un instituto de psicobiofísica, de investigaciones psicobiofísicas en Brasil. Él lanzó la teoría corpuscular del espíritu y a través de sus investigaciones él pudo determinar que entre lo que es el espíritu y el cuerpo hay un elemento energético intermedio al cual él le llamó el modelo organizador biológico. Él realizó investigaciones y estudios de reencarnación en Brasil con casos comprobados, hay un libro también escrito por él. También hizo estudios de transcomunicación instrumental, esas manifestaciones de los espíritus a través de los aparatos electrónicos, y logró establecer la veracidad en muchas de las hipótesis en relación a esa conexión de la física cuántica con relación a las manifestaciones y comunicación de los espíritus. Entonces, ante estas evidencias, podríamos decir también que el concepto y este principio de la comunicación de los espíritus con el mundo corporal sigue vigente. Vamos con el siguiente. La ética espírita. El concepto de la ética como un elemento regulador de la acción humana y la moral como el ejercicio de la ética y como parte de los valores que constituyen las normas generales por las que se rige una sociedad. Ustedes saben que esas cambian. Cada cultura muchas veces tiene sus normas, sus principios morales. Lo que para nosotros puede ser correcto, tal vez en el Medio Oriente es incorrecto. Un ejemplo, para nosotros la monogamia es uno de los valores que deben ser llevados a cabo. Sin embargo, en algunas culturas orientales, pues la poligamia es aceptada, ¿verdad? Es decir, que un hombre pueda tener pues varias mujeres, ¿sí? Dentro de su moral, dentro de sus conceptos, para ellos es correcto, ¿sí? Entonces, este viene siendo como un tema bastante delicado, porque ¿en qué parámetros nos tenemos que ubicar nosotros para poder establecer lo que es correcto de lo que no lo es? Y ahí es donde surge la idea de la ética. Conceptos éticos que han venido tratándose desde los filósofos de la antigüedad. Incluso Aristóteles abordó el tema de la ética, Sócrates, Platón también, y algunos otros estudiosos del comportamiento humano. Y dentro de la ética, que a veces surgen elementos que a veces pueden ser un tanto complicados. Y les voy a poner un ejemplo acá para ver qué piensan ustedes. ¿Ustedes creen y consideran que el ser humano en todo momento debe ser sincero, honesto, respetuoso y siempre debe decir la verdad? ¿Es cierto eso o no es cierto? No todos. No todos. Levanten la mano quienes sí están de acuerdo. Muy bien. Los demás me imagino que no están de acuerdo, o como dicen, votan nulo. ¿Verdad? ¿Sí? Ya levantaron la mano, ¿verdad? Todos los que levantaron la mano. Les voy a plantear un caso. Está un joven en casa y de repente tocan la puerta. Él abre y es uno de sus amigos. Le dice: bienvenido, pasa adelante, qué bueno verte. Vamos a platicar un momentito, de ahí vamos a estar en las redes sociales. Y están los dos jóvenes ahí adentro, ¿verdad? De repente se acerca una persona y toca la puerta.
a golpes fuertes, somatándola. Y este joven, un poco preocupado, abre la puerta, lo ve a los ojos y ve a este individuo con una mirada muy malvada, desenfundando un arma, y le dice: hemos visto a uno de tus amigos que ha estado viniendo acá. ¿Está aquí en tu casa ahorita? ¿Cuál creen ustedes que debe ser la respuesta? Que no, ¿verdad? ¿Y dónde están todos los que levantaron la mano que dicen que uno debe decir la verdad siempre? Pensando en la, digamos que sea una constante, pero como toda regla tiene excepción, entonces la excepción es salvaguardar la vida de... Exacto. A eso vamos. Y este tipo de problemas se pueden dar en diferentes circunstancias. Con eso no les quiero yo decir que hay que mentir, ¿sí? Pero hay que comprender que hay muchas cosas que están sujetas muchas veces a las circunstancias en la vida, ¿verdad? Entonces es un tanto complejo el tema ético. Pero lo que sí podemos decir es que la ética como tal es uno de los elementos fundamentales del espiritismo para la buena convivencia. Siempre el espiritista propone que debe ser un ser íntegro, que debe afianzarse hacia ser una mejor persona, a llevar una vida correcta, a ser alguien que, si bien es cierto, el ser humano todavía tiene imperfecciones, todavía tiene muchas cosas que lograr y que superar, pero está en el camino, está en el proceso. Y la ética espírita es una ética ajena a todo tipo de conceptos dogmáticos, a que las cosas se tengan que hacer porque así lo dictamina, ¿sí?, un código definido, sino que es un elemento regulatorio para la buena convivencia entre los seres humanos y estar en armonía consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza. Hacia eso va enfocada la ética espírita. Y por eso es que a la visión del espiritismo tiene puesta la mirada hacia arriba, hacia ese mundo espírita, hacia ese mundo que aún es desconocido y que a través de informaciones logramos tener algunas pinceladas, alguna idea de cómo es, y que logramos entender la importancia muchas veces de nuestros actos en la vida y las consecuencias que esos actos puedan tener a futuro o incluso a presente. Pero el espiritismo tampoco nos aleja de esa visión humanista que nos permite poder entender que estamos viendo hacia arriba, pero siempre con los pies en la tierra. Reconocer los problemas humanos, los conflictos, el tema de la pobreza, el tema de las desigualdades humanas, de la injusticia, de la discriminación. Hacia ese panorama es que va enfocada también la ética espírita. Y por eso es que el espiritismo no se puede encerrar en un concepto tan sencillo como decir una creencia. El concepto es mucho más amplio. Y ahí es donde nos invita precisamente a poder replantear muchas veces nuestros actos y el destino hacia el cual vamos enfocados para poder transformarnos y constituirnos como mejores personas. Los dogmas versus el libre pensamiento. Muchas veces se ha hablado del tema del libre pensamiento. Nosotros siempre hemos enarbolado ese principio o ese concepto del espiritismo. El espiritismo es libre pensador. Y ahí lo tomamos del propio Kardec, por si hay alguna inquietud al respecto, donde habla que el libre pensamiento eleva la dignidad del hombre, haciendo de él un ser activo, inteligente, en vez de una máquina de creer. Veamos lo que plantea el propio Kardec. Nosotros tenemos que tener una postura abierta, amplia, a los nuevos descubrimientos, a todo aquello que nos haga crecer, que nos haga ser mejores.
Debemos tener una amplitud en nuestras ideas y no circunscribirnos a dogmas que muchas veces nos encadenan a circunstancias que no nos van a permitir progresar. Esa actitud es nata en el espiritista. Y es ahí donde surge cabalmente esas bases sólidas, esos fundamentos del espiritismo. Pero esos fundamentos están diseñados de acuerdo a estos conceptos. Si no hay una actitud libre pensadora, vamos a estar cerrados siempre en el círculo en el cual nosotros podamos pensar que somos los mejores, que tenemos la verdad en nuestras manos, que las 1018 preguntas que se plantearon en el libro de los espíritus son las últimas preguntas y que ese libro es un libro sagrado. Error total. Si el propio Kardec, en la primera edición del libro de los espíritus, estamos hablando de más de 500 preguntas, para que en la segunda edición ya fueran 1018, ¿qué podríamos pensar de Kardec si hiciera una tercera edición del libro de los espíritus en esta oportunidad? Ya no serían 1018, porque hay nuevos descubrimientos, hay nuevos avances. Entonces, esa posición es la que tenemos que asumir para ver que el espiritismo mantenga. Por eso Kardec lo hablaba, so pena de suicidio, el espiritismo no puede cerrar las puertas al progreso. Y ese es uno de los conceptos fundamentales. Vamos con la siguiente. Evolución. Uno de los grandes pensadores y fundadores de la sociología espírita fue Manuel Porteiro, y escribió una de las obras que se llama Espiritismo Dialéctico. Él es un ejemplo vivo de un ser que puede patentizar a través de su vida el bagaje cultural y la formación que él tiene o tuvo desde sus vidas anteriores. Él aprendió a leer solo, fue un autodidacta. Vivió una vida difícil, una vida de pobreza, que incluso para poder escribir, él extraía el jugo de la remolacha y le quitaba las plumas a una gallina para poder tomarlo y poder escribir. Veamos a qué nivel. Y sin embargo, en el trabajo que él tenía, que era un trabajo bastante difícil, a través de lo que era el ganado en esa época en Argentina, mientras todos los demás se enfocaban después del día extenuante con aquellos cambios drásticos de temperatura, aquellas heladas y aquel trabajo sacrificado a altas horas de la noche, aún así él andaba con su valija y ahí tenía libros de autores contemporáneos y de autores y escritores de la antigüedad. Él fue un investigador, un estudioso y un abanderado del espiritismo laico, humanista y libre pensador. Porteiro consideró, y a eso le viene el espiritismo dialéctico, que la vida es una dinámica donde hay procesos de análisis, de investigación y de síntesis, donde veía que siempre ante una tesis se replanteaba una antítesis para comprender y llegar a una síntesis. Vida, muerte y la síntesis, reencarnación. Este concepto de la vida que planteó Porteiro, donde él decía que el ser humano no puede permitir albergar en su corazón la indiferencia ante el dolor del semejante, ante las injusticias sociales, ante el hambre, ante la discriminación. Porteiro fue uno de los grandes abanderados en posicionarse en el espiritismo como una filosofía y como una ciencia y no como una religión, porque el espiritismo no tiene dogmas, no tiene rituales, no tiene sacramentos, no tiene ningún tipo de agregados como para poder establecerlo como una religión más,
como muchas veces se ha querido ver. Pero el espiritismo en ningún momento dado puede tornarse una religión, porque desde el momento en que el espiritismo pueda llegar a ser caracterizado como una religión, pierde toda la consistencia que le ha dado su origen, porque ya no es compatible con la ciencia, ya no es compatible con los nuevos descubrimientos, ya no es compatible con esa actitud muchas veces de cuestionamiento que todo espírita debe tener ante las comunicaciones, ante cualquier tipo de manifestaciones y ante cualquier tipo de conceptos. Por eso es que consideramos que el espiritismo será y perdurará tanto y en cuanto el propio espiritista haga de él caso realmente importante de estos elementos esenciales que le darán perdurabilidad y le darán futuro. Por eso es que hay un concepto muy bonito que se plantea en el libro de la Génesis y que Kardec lo dice: el espiritismo, marchando con el progreso, jamás será sobrepasado, porque si nuevos descubrimientos surgiesen, los aceptará, y si se demostrase que está errado en algún punto, se corregirá sobre ese punto. He ahí la importancia y la perdurabilidad que el espiritismo tiene en la actualidad. Por eso es importante que nosotros como espiritistas tengamos siempre una actitud abierta al progreso, que no nos encerremos en conceptos y en concepciones que muchas veces dejan que desear, sino que veamos al espiritismo como una doctrina proyectada hacia algo más. No podemos circunscribirnos al tema únicamente de las manifestaciones, al tema de los fenómenos. Eso es un capítulo que estudia el espiritismo. El libro está constituido por una cantidad de principios que íntegros conforman precisamente esta doctrina. Y por eso es muy triste ver instituciones en las cuales a veces se fomentan rituales, a veces se fomentan algunas prácticas que no van de la mano con este concepto y esta idea de un espiritismo científico, de un espiritismo filosófico, de un espiritismo libre pensador. Y uno de los ejemplos recientes que yo les puedo comentar es el siguiente. En Brasil hay una institución que tristemente, y salió eso en un canal de televisión, denominada Espírita, donde decía el comentarista que ahora los espiritistas han avanzado, porque primero inicialmente se dedicaban a la aplicación de pases, fluidos y todo eso, y la gente pasaba cuando tenía alguna dolencia y era parte de la rutina de toda reunión. Pero de ahí ver que había personas que llevaban a sus animalitos, a sus perritos, a la escuela espírita, ¿sí? Porque tenían una dolencia o tenían fiebre, tenían algún tipo de trastornos, para que los perritos pues las personas hicieran su cola y llevaran a su perrito para que le impusieran pases, ¿verdad? Ese espiritismo, ese no es. ¿Sí? Eso no es. Ver eso, de verdad, da coraje, porque no fue ese el fin que Kardec tuvo para esta doctrina. Dedicó su vida, sus esfuerzos, hasta su dinero y todo, con tal de entregarse de una manera de... Se estaban redescubriendo importantes principios que iban a ser de beneficio para el progreso de la humanidad. Ese es el espiritismo que nosotros promovemos, un espiritismo claro, un espiritismo abierto, un espiritismo que nos permita poder conectarnos con la sociedad, conectarnos con la ciencia, conectarnos con la filosofía y con nuestro mundo que nos rodea. Y por eso es que se habla que el espiritismo es laico. Cuando uno va a una academia de ciencias, o cuando uno va o trata con un ingeniero, con un científico, las personas que abordan a un científico, a un psicólogo, incluso son personas de diferentes religiones, ¿o no es cierto? Y sin embargo, el psicólogo o el científico hace su labor,
hace su tarea. El espiritista, así es. Y así es el espiritismo. No tiene una tendencia religiosa. Y el mismo Kardec lo habló en la obra El viaje espiritista. En esa obra él aclara, ¿sí?, que no podemos sesgar nuestras ideas a una determinada religión, porque el espiritismo es una ciencia, es una filosofía, no es una religión, y por lo tanto no puede tener una tendencia, no puede tener un sesgo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener claros los conceptos. Sabemos que el espiritista ha sido atacado desde que surgió la doctrina como tal. Y como prueba de ello tenemos el auto de fe que se realizó en Barcelona en el año 1861, donde fueron quemadas obras que eran trasladadas de Francia a España y en plaza pública fueron quemadas. Pero eso lo que hizo fue darle mayor propaganda y mayor auge al crecimiento del espiritismo en España. Pero eso se ha dado de esa época y épocas posteriores, porque muchos espiritistas han sufrido. Pero la luz perdurará siempre. Y por eso les traigo acá, para ir finalizando, una pequeña fábula. La fábula de la serpiente y la libélula. La luciérnaga, perdón. Una luciérnaga que con esos destellos hermosos rondaba por la vegetación, cuando de repente había una serpiente en busca de ella para poder atacarle, para poder comerse. La luciérnaga se elevaba y nuevamente se posaba sobre las hojas y la serpiente iba detrás de ella, buscándola para podérsela comer. En un momento dado, la luciérnaga se puso a pensar y dijo: voy a regresar y voy a preguntarle a la serpiente por qué me quiere comer. Se acercó a la serpiente y le dijo: un momento, no me comas todavía, solo te quiero hacer las siguientes preguntas. La primera pregunta que yo te hago es: ¿yo soy parte de tu cadena alimenticia? Y la serpiente le dijo: yo no tengo por qué responderte, pero te voy a responder porque yo sé que estás cerca y te voy a comer de todos modos. No, no eres parte de la cadena alimenticia. Vino la luciérnaga y le dijo: te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Te he hecho algo para merecer esto que me estás haciendo, que me querías comer? Vino la serpiente y le dijo: no. Entonces te voy a hacer la última pregunta. ¿Por qué me quieres comer? Y la serpiente la observó y le dijo: te quiero comer porque yo detesto tu luminosidad. Lo mismo pasa con todas aquellas ideas progresistas. Lo mismo pasa con todas aquellas personas que siempre aspiran a ser mejores, que traen luz al mundo, luz a través del conocimiento, a través de la moralidad, a través del estudio, a través de la ciencia. Personas que muchas veces se adelantan a la época y que son dañados o intentan ser dañados o atacados por los demás. Pero la luz, esté donde esté, siempre brillará. Y así pasa como el caso de la luciérnaga. Siempre las personas, muchas veces que son luz, son buscadas y son atacadas. El espiritismo ha pasado por ese proceso. Y ese proceso, si bien se ha reducido, aún no ha concluido. Pero esa luz persiste. Y esa luz cada uno de nosotros en su conciencia tiene que hacerla crecer, tiene que hacerla vibrar, para que en un momento dado estos pensamientos, estos postulados, estos principios espíritas se hagan vida en cada uno de nosotros y podamos ser también promotores de cambios en este mundo que está tan necesitado. Por eso finalizo con una de las frases también de Kardec, cuando dice: el espiritismo no puede cerrar las puertas al progreso, pero no hay mejor doctrina sino aquella que llega al corazón y a la razón y que más elementos tiene
para conducir a los hombres al bien. Ese es el espiritismo que queremos y ese es el espiritismo que amamos. Muchas gracias. Tirarnos un poco y vamos a ir a tomar la bien. En este lapso de tiempo podemos dar los papelitos de las preguntas para que tengamos 30 minutos de preguntas y respuestas. Dentro de su estado de vigilia, pues tienen algunas percepciones que son muy sublimes, muy especiales, pero atribuyen que es producto de ese acercamiento directo de Dios. Entonces es un Dios bastante personalizado. Definitivamente a Dios no se le puede ver, ¿verdad? Esa es forma. Dios no es un ser que nosotros podamos tenerlo. La aproximación que podemos decir es que es una ley, es un principio, es algo que no es tangible, ¿verdad? Que es una inteligencia, como que en un momento dado nosotros digamos, traigamos la inteligencia acá y mostrémosela a todos. O sea, es algo que no lo podemos buscar. Lo que sí tenemos son esas aproximaciones, algunas evidencias que nos pueden dar a entender de una manera intuitiva y deducir que Dios existe. Y nosotros podemos ver, y ahí en el libro de los Espíritus Señor nos plantea el hecho de que para respondernos ante eso, veamos la magnitud del universo, ¿sí? La extensión que tiene, el equilibrio que hay en todos los procesos y los sistemas. O sea, eso denota que hay una inteligencia superior. Y hacia eso va encaminada la física cuántica también. De que hay una inteligencia superior, hay una energía superior que modela y que regula todo en el universo y los procesos. Porque imagínense que pudiésemos nosotros personalizar a Dios y en su voluntad, y que Él esté manejando las leyes de la gravitación universal, y en un momento dado de enojo venga Él y diga, bueno, vamos a disminuir la gravedad de determinados planetas. Yo les aseguro que es un caos total, ¿sí? Porque un planeta tiene su gravedad y hay una fuerza que se llama una fuerza centrípeta que es producto del giro, ¿sí? Y que esa fuerza, si esto no girase, es atraído. Entonces hay una fuerza compensatoria, esa fuerza centrípeta, para mantener el equilibrio de los planetas. Por eso es que hay planetas que giran alrededor del Sol o de distintos sistemas a diferente velocidad, porque hay conceptos físicos. Entonces no podemos limitar a Dios como un ser humano individual que en un momento dado pues actúa de tal o cual manera, ¿verdad? Entonces por eso es importante definir eso, y definitivamente cada cosa muchas veces tiene un nombre, y a eso depende de los neologismos, ¿verdad? En las denominaciones a Dios, yo creo que hay religiones que tienen diferentes denominaciones, pero en el fondo a veces cuando dicen Dios es como decir yo soy, ¿verdad? O sea, hay conceptos muy generales en cuanto a ponerle nombre. Lo que sí podemos entender es que hay un ser supremo, y que ese ser supremo definitivamente es la inteligencia que regula, modela y ha creado todo en el universo. Esa aproximación tenemos, y así como lo vemos a nivel macrocósmico, lo podemos ver a nivel microcósmico, cómo internamente las partículas subatómicas y todos los procesos internos que se vienen dando, cada vez que se descubre más, y con la nanotecnología se logran tener avances en la ciencia aún mayores, y donde podemos ver que ese mundo microcósmico también es tan inmenso como el mundo macrocósmico. Entonces ahí no podemos nosotros negar que esto hay un ejecutor, hay una inteligencia superior, y que por lo pronto le vamos a llamar o le denominamos Dios. Acá la siguiente pregunta, y creo que va a amarrar un poquito, ¿verdad? Si la premisa es no personalizar a Dios, ¿cómo podemos afirmar que Dios es amor, es un sentimiento? ¿O cómo se puede afirmar que Dios no puede tener otros sentimientos buenos y malos? Sí, lo que nosotros como seres humanos podemos percibir y tenemos algunas ideas
y lo interpretamos de esta manera, ¿verdad? Es como que esa acción de ese ser superior en la vida. Ya nosotros lo podemos entender muchas veces a través de nuestras concepciones de amor, a través, por ejemplo, del universo, observar cómo funcionan las leyes, que hay armonía, que hay equilibrio. Entonces ahí es donde podemos ir reconociendo, y filosóficamente pues se tienen los atributos de Dios, ¿verdad? Que, como repito, son aproximaciones, ¿verdad? Pero que podamos tener una concepción totalmente idealista, al 100% y completa de Dios, definitivamente eso no lo podemos tener. Entonces, únicamente son las manifestaciones de esa fuerza superior, que incluso hay seres que en esos estados espirituales de emancipación del alma, de lucidez, logran percibir una sensación de paz, de amor, de armonía. Cuando sus acciones han sido muy positivas, esos estados en el mundo espiritual son estados que no se comparan, y esas son las informaciones que han dado, no se comparan con la idea muchas veces de bienestar que se tiene aquí en la tierra. Y entonces ahí es donde se da a entender una aproximación como que eso es parte de la vibración que Dios tiene, ¿verdad? Pero, como les digo, es una forma un tanto más concreta de poder entenderlo. Pero el tema de Dios, les digo, es sumamente complejo. Es sumamente complejo. Y de eso no podemos decir lo último. Y en esto quiero agregar lo siguiente, y eso tenemos que tener mucho cuidado. El espiritismo no posee la verdad absoluta de las cosas. Conocemos algo, y tenemos que tener la humildad para reconocerlo. E incluso en el tema de la mediunidad hay muchas cosas por investigar, por descubrir. Detalles del mundo espiritual, estamos todavía en pañales. Hay muchas cosas todavía que conocer. Entonces no podemos tener el atrevimiento de pensar que con leer unas cuantas obras espíritas ya tenemos la sabiduría en nuestras manos. Eso no es así. Estamos en el camino, estamos en proceso, como se dice, ¿verdad?, de ir conociendo esta filosofía, que en lo poco que hemos conocido vemos la inmensidad y el alcance de sus conceptos. Imaginemos, en la medida que avancemos más, las cosas pues definitivamente van a caminar de mejor manera. Aquí una pregunta dice: ¿por qué en el espiritismo no hay ética en los grupos? Bueno, es una pregunta bastante capciosa. Espero que no sea una indirecta para nadie, ¿verdad? Pero, miren, este problema de los conflictos que se dan a nivel de grupos, si llamamos sociedades espíritas, no es nuevo, ¿sí? Por eso es que Kardec aborda en uno de los temas del libro de los medios la rivalidad, ¿verdad?, de las sociedades espíritas. Y por eso es fundamental tener claro que hay principios que deben ser bien llevados, y esos principios éticos, en la medida en que vayan de la mano con la cordialidad, con la armonía, con el bienestar de todos, definitivamente la relación entre los grupos también va a ser sana. Pero cuando muchas veces una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, como que ya las cosas cambian, y entonces ya surgen o las hipocresías o surgen los ataques, que mire, ninguna institución está exenta. Pero si queremos constituirnos como auténticos espíritas, tenemos que hacer gala de esos principios y hacer todo lo posible por llevarlos a la práctica. Esa creo que debe ser la lucha y debe ser la tarea. Que esto sea nuevo, no es nuevo. Incluso hasta en los tiempos de Kardec habían medios que en un momento dado sirvieron para poder dar algún tipo de comunicaciones, de manifestaciones de los espíritus, pero como ustedes saben, las imperfecciones humanas también afloran, el egoísmo, el orgullo, y cuando estos elementos afloran, entonces definitivamente causan serios problemas. Y Kardec tuvo que apartar a estos medios que muchas veces tenían la intención de exaltarse
y de vanagloriarse de todas estas manifestaciones que en un momento dado podrían ser un obstáculo para el desarrollo de la tarea. Y definitivamente eso pasó. O sea, surgieron muchas contrariedades, y también surgieron contrariedades con algunos dirigentes, ¿verdad? Y por eso es interesante, y ya les hago la invitación para el próximo tema que nosotros vamos a desarrollar con motivo del 31 aniversario, que ya se les va la información acá, donde vamos a abordar todo eso, el espiritismo después de Kardec, ¿verdad? Es interesante hacer un análisis de qué pasó después de Kardec, ¿verdad? Si estamos en la misma línea o no, ¿verdad? Entonces, a eso viene el tema. La siguiente pregunta es: ¿qué son las experiencias de casi muerte? Dice diapositiva, bueno, de la inmortalidad del alma, aclarar el concepto de Ista. Bueno, la concepción de Ista es la idea que definitivamente es todo aquel pues, que cree que existe un ser superior, ¿verdad? Es una concepción de Dios, de un ser supremo, ¿verdad? Cuando hablamos de politeísmo, ya estamos hablando de muchos dioses, ¿verdad? Un monoteísmo, un solo Dios, y ese es el concepto que nosotros pues estamos manejando, porque hay corrientes que definitivamente niegan la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces definitivamente pues se llega a un concepto materialista de esto, donde muchas veces incluso consideran que Dios no es causa, sino Dios es efecto, es producto de la creación humana y de la interpretación de las cosas. Pero realmente pues la concepción espírita es teísta, ¿verdad? Y sí hay un ser superior que definitivamente regula todos los procesos. En cuanto a las experiencias de casi muerte, es importante reconocer que acá médicamente se ha establecido que hay una muerte clínica, ¿verdad? Y que ahí no hay procesos ni hay sensaciones que pueda el ser que está en ese estado tener una percepción de lo que está sucediendo a su alrededor. Y si así fuese, entonces ¿cómo podría él tener percepciones de cosas que están sucediendo en pasillos o en clínicas contiguas a donde él está siendo tratado? O sea, físicamente, médicamente, no puede haber una explicación a eso, ¿verdad? Y sin embargo los casos lo han determinado. Ahora, hay elementos muy comunes cuando las personas pasan por estas experiencias, porque incluso podría ser motivo hasta de un tema, de una conferencia, pero vamos a dar algunas pequeñas pinceladas acá. Los seres observan, algunos, pasar por una especie de túnel con una luz al fondo, y esa luz en algunos casos puede ser interpretada o la interpretan como Dios, algunos otros pues como un guía espiritual, como el llamado ángel de la guarda, con diferentes denominaciones. Otros ven también a familiares, ¿verdad?, que se acercan. Y hay algo común que es bastante importante también, que cuando estos seres pasan por esa experiencia no quieren regresar, sienten una felicidad inmensa, sienten un estado de bienestar que quisieran irse, pero hay una fuerza, ¿sí?, que algunas veces puede ser algún familiar o algún ser que le dice todavía no es hora, o bien se ven arrastrados en la medida que avanzan por algo que los atrae y que los regresa, digámoslo de esa manera. Entonces, cuando estas personas retornan, y ahí hay un dato importante que también es de notar, esta experiencia no se da en un tipo de persona en especial, ni en un tipo de persona que tenga una creencia en especial, ni en una raza en especial, ¿sí? Esto es una experiencia que se ha determinado con personas de diferentes edades y de diferentes razas y de diferentes creencias, pero sí hay un estado de bienestar que se percibe, ¿ya? Y aparte de eso, lo que ellos observan y ven, las estadísticas que han estado realizándose a través de algunos psicólogos y médicos, han logrado corroborar que las observaciones hechas por este ser en ese estado de liberación sí han sido ciertas. Incluso hasta algunos detalles de bromas, a veces hasta de mal gusto, que los médicos han hecho cuando ven a estos seres que ya están prácticamente muertos, ¿verdad?, los han narrado, y eso ha dejado estupefactos a muchos.
¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos una evidencia, ¿verdad? Y una hipótesis cabalmente de que existe algo más allá que la materia. Y por último, dentro de esto está también la sensación que genera en estas personas. Cuando regresan, muchas veces su vida se transforma, ¿sí? Ya no son los mismos, ¿sí? Ya no son los mismos. Aquellos que veían las preocupaciones y los conflictos de la vida material, esas preocupaciones que muchas veces quitan el sueño y de tantos problemas de la vida, cuando estas personas regresan, ven la vida desde otro punto de vista, se enfocan de otra manera y son seres que desarrollan esa sensibilidad de amor mucho mayor. Entonces, esas son algunas de las características que muestran estas personas que han pasado por esa etapa de las experiencias de casi igual. Acá dice qué sucede cuando el individuo que estaba desdoblado ve todo lo que sucede alrededor a un cuerpo por los médicos. ¿Qué pasa cuando regresa y cuenta todo lo que vio, entró o regresó a un cuerpo? Es lo que nosotros hablamos, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se encuentra él, digámoslo así, en un estado alterado de conciencia. Ya cuando ya se reequilibra y el proceso pues ya toma su conciencia, ¿verdad? Normal, y hay una posibilidad que el cerebro logra precisamente preservar lo sucedido, ¿verdad? Porque estas experiencias las tenemos todos, muchas veces incluso durante el estado de sueño, ¿verdad? Pero lo difícil a veces es recordarlas, ¿verdad? Entonces sí se da dentro de este proceso. Acá aquí se habla de algunos términos de espíritus puros, ángeles, arcángeles, serafines, y que si pueden haber comunicaciones a través de medios de esos espíritus. Bien. Voy a ser claro con algo, y hay que ser muy honesto. Kardec, ¿sí?, planteó importantísimas propuestas e investigaciones a la fecha, pero no podemos dejar de lado que muchas veces la terminología e incluso conceptos fueron dados de acuerdo a la época en que él vivió. No podemos estar ajenos a eso. Como muchos de los conceptos que nosotros estemos planteando en la actualidad, ¿sí?, puede ser de que sean replanteados en un futuro. De igual manera, si lo vemos de acá para atrás, ahora nosotros hablamos de redes sociales, hablamos de Facebook, hablamos de Instagram, pero ¿qué podemos decir eso 2 siglos antes? Entonces, hay cuestiones que se tienen, y dentro de eso pues está la terminología, ¿sí?, que hay terminología muy afín a algunos conceptos religiosos, pero en el fondo, en la esencia, sí podemos asegurar que Kardec no vio ni aceptó el espiritismo como una religión. Y él fue claro en un discurso que realizó en el año de 1868. ¿Sí? Y ahí él hace la aclaración de por qué el espiritismo no es una religión. Bueno, entonces, eso es bien importante poderlo aclarar, ¿verdad? Porque es un término bastante confuso. Entonces, en relación aquí a las denominaciones, nosotros lo único que podemos decir es que hay espíritus, si queremos clasificarlos, hay espíritus superiores, ¿sí?, en una relatividad de las ideas, ¿sí?, en una relatividad. Hay espíritus que han logrado un nivel de pureza, un nivel de elevación, que eso les permite no solo estar en circunstancias vibratorias espirituales de mejores condiciones que las que pueden experimentar seres, ¿verdad?, que como nosotros aún estamos en proceso de mejoramiento, ¿verdad? E incluso las facultades y las potencialidades, en la medida que un espíritu es más progresado, se expanden, son más amplias. Entonces eso va en relación al progreso del alma, ¿sí? Por eso se habla mucho de cultivar las virtudes, porque eso nos va a permitir nosotros entrar en esa gama de procesos. Y en relación a la comunicabilidad, es importante también reconocer que no es fácil que haya espíritus muy elevados o muy superiores que se comuniquen a través de los medios. Por eso, cuando se dice que en una sociedad espírita
está la comunicación de Jesús. Que en otra escuela espírita pues hay comunicación de Buda, de algunos seres que han logrado a través de su vida un progreso espiritual. Dudemos, porque definitivamente eso no es así, ¿verdad? Eso no es así. Ahí debe haber un enlace vibratorio para que esas comunicaciones se puedan dar. A veces se cuestiona esto, pero es real. Incluso John Spur en un momento dado comentó que en sus giras en diferentes países él logró escuchar comunicaciones de 30 supuestos Jesuses, ¿verdad? O sea, era algo que definitivamente no es así, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que sí es de que sí hay espíritus que son elevados en un nivel adecuado, bajo las condiciones de armonía, de intención, de equilibrio, pues se comunican para poder dar mensajes que son importantes y son de gran relevancia para la humanidad. Pero eso no es común ni es habitual. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de las comunicaciones. Recordemos que, como Kardec lo decía, los espíritus no son más que las almas de aquellos que han vivido en la tierra, y son tan perfectos o imperfectos como lo hayan sido acá en la tierra. Entonces, la autenticidad de una comunicación no necesariamente implica la veracidad del contenido o del mensaje de esa comunicación. ¿Qué queremos decir con eso? Que un espíritu se manifiesta y que la comunicación sea genuina, sea auténtica, no quiere decir que todo lo que diga el espíritu es verdadero, porque incluso hay espíritus, ¿sí?, que no están de acuerdo con el espiritismo. ¿Sí? Pareciera un contrasentido, pero es una realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para poder pues colocar las cosas en su lugar. Entonces creo que con esto pues terminamos con la ronda de preguntas. Les agradezco mucho su presencia. Espero que haya quedado al menos la curiosidad, ¿verdad?, de algunas cosas que yo les planteé. No les pido que estén de acuerdo con lo que se ha propuesto en esta mañana, sino que siempre cuestionen, siempre estudien, siempre analicen, siempre duden, porque la duda razonada, como decía Descartes, es uno de los elementos básicos para llegar a la verdad. Entonces, ese es el deseo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Y que esperamos pues, vernos nuevamente en otra ocasión para poder seguir compartiendo estos importantes conocimientos que nos han de llevar a ser mejores personas y a irnos acercando un poquito más a esa realidad que es no solo del mundo material, sino principalmente del quehacer espiritual. Así es que gracias y que pasen un buen día.